en los Tehilim, sino que les queden frases, les queden oraciones, les queden formas de comunicarse con el Eterno. Baruch Hashem, bendito sea Adonai Sebaot. El libro 1 de los Tehilim, del 1 al 41, procedo a compartir pantalla. Baruch Hashem. Hoy tenemos un buen tiempito para poder dedicarnos a los Tehilim, así que vamos a ver el Tehilim 6 y el Tehilim 7. La semana pasada habíamos visto el Tehilim 5, el Salmo 5. Vamos a hacer un repaso de los diferentes Tehilim. En el Tehilim 1, aquí tenemos la introducción. En el Tehilim 1 vimos cómo nos enseñaba el Ashrei. Ashrei es las alabanzas de un hombre son. Las alabanzas de un hombre. El felices, el que es traducido como felices. Y nos dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. Es importante con quien nos juntamos, con quien nosotros caminamos, con quien nosotros nos sentamos a charlar. La falta de emuná de aquellos con los cuales nosotros nos juntamos nos pueden tirar abajo en nuestro camino de aprendizaje, de crecimiento, de cumplimiento de los mitzvot. Es importante para nuestros hijos, para nuestros nietos, que les enseñemos a que disciernan bien con quién se juntan. Si nosotros, si los jóvenes que todavía no aprendieron a discernir a las personas, se juntan con malas personas, con malvados, con pecadores, con burladores, entonces su camino se verá truncado. Es importante. Pero no es todo, porque nos dice felices los que no se juntan con los malvados, ni que se sientan con los pecadores, ni que ven a los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Estudiar la Torá significa aprender la voluntad del Eterno. Intentar cumplir la voluntad del Eterno como Él nos pide. Y que sea un deleite, que sea hecho con amor, con pasión, sin sufrimiento, sin padecer las obligaciones. El que haga esto, estudie la Torá y la cumpla, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. La agua es la Torá, la agua es el Ruach HaKodesh, la agua es las palabras de Yeshua HaMashiach. Da su fruto en su tiempo, lleva madurez, y su follaje no se marchita. A pesar de los años, a pesar del tiempo transcurrido, el que estudia Torá y la practica no envejece. No significa que no envejecerá físicamente, significa que seguirá dando frutos de sabiduría, de experiencia. Hoy vemos en nuestras sociedades que a las personas que llegan a la adultez mayor se las margina. Y eso es muchas veces porque el que llega a la adultez no tiene más que la experiencia, pero experiencia de pecado. Cuando uno llega a la adultez y tiene una vida de cumplimiento, de valores, entonces se transforma en un ejemplo para toda su familia, para sus amistades. Todo lo que produce prospera. Tehilim 1, una gran introducción a todo el libro de los Tehilim. En el Tehilim 2, en el Salmo 2, vimos cómo el mundo entero y sus gobernantes se amotinan en contra del ungido de Yeshua HaMashiach. Vemos hoy el mundo donde hacen muchos planes, donde la élite planifica cómo dominar, cómo gobernar a los pueblos. Y todo anti-Torah, anti-Yeshua. Y el Eterno desde los Shamaim, desde los cielos, se ríe de todos estos planes, de todas estas planificaciones, porque todo está en sus manos, porque el mundo entero fue colocado a los pies de Yeshua HaMashiach, el legítimo rey del mundo, el Melech.
todo será puesto a sus pies. Por eso nosotros no desesperamos, a pesar de que sabemos que los gobernantes del mundo, con sus maquinaciones, nos siguen molestando. Nosotros, como todos los hijos del Eterno, como todas las ovejas de Yeshua, suplicamos y decimos: Adaná, Elohim, ¿hasta cuándo, Elohim? ¿Hasta cuándo dejarás el poder del mundo en estos malvados? Y esperamos el reinado de Yeshua. Baruch Hashem. En el Teilín 3 vimos a David huyendo a Absalón en sus horas más oscuras, en las horas más oscuras del rey David, por la noche. Se quejaba: ¿cuánto han aumentado mis adversarios? Muchos son los que me atacan, muchos dicen de mí, no hay liberación para él en Elohim. Los adversarios de David, nuestros adversarios, quieren que en nosotros se cumpla la estricta justicia del Eterno. No quieren su misericordia. Pero David, en el Pasuk 3, dice: pero tú, Yahweh, eres mi escudo protector, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el Eterno confiamos, Él nos levantará la cabeza. Y en el Pasuk 5, en el Pasuk más importante, el Teilín 3, dice: yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque Yahweh me sostiene. Esta es la confianza que nosotros debemos tener. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque Yahweh me sostiene. Confianza en el Eterno, a pesar de los enemigos, a pesar de todos aquellos que maquinan nuestra destrucción. Baruch Hashem. Y en el Pasuk 7, el salmista David dice: levántate, Yahweh. Esa es una frase para decir: levántate, Yahweh, líbrame, Elohim mío. Eso es una frase para aprendérsela. Levántate, Yahweh, líbrame, Elohim mío. Pasamos al Pasuk 4. En el Pasuk 4, el Teilín 4, perdón, el Teilín 4, David intenta hacer una nota conciliatoria con los enemigos, con los que siguen a Absalón. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos comportarnos, incluso con los que están en contra nuestra, intentando conciliar, aconsejándoles que no vayan contra el Eterno, contra las ovejas de Yeshua. Y le dice al Eterno: respóndeme cuando llamo, Elohim, defensor mío. Respóndeme, Elohim, cuando llamo, Elohim, defensor mío. Y continúa el Teilim de esta manera, aconsejando: respeten y no pequen más, examinen su conciencia en su cama y en silencio, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en Yahweh. Les aconseja a los enemigos. Y vemos cómo Yeshua también hizo esta parte, perdonando incluso a los que lo sacrificaban en el madero. Yeshua nos enseña que nosotros debemos ser buenos con los enemigos. Baruch Hashem. La semana pasada, el miércoles pasado, vimos el Teilín 5. El Teilín 5 habla también de los enemigos, pero otra clase de enemigos es los enemigos que están en el pacto, los enemigos que estudian Torah para hacernos caer. En el Pasuk 2 decía: escucha mis palabras, oh Yahweh, considera mi declaración. Atiende el sonido de mi grito, Rey mío y Elohim mío, que a ti oro. Atiende el sonido de mi clamor. Escucha mi voz por la mañana, de mañana me presento ante ti y espero. Baruch Hashem. Y vimos el tema de cómo se ora. Hoy vamos a pasar al Teilín 6. Baruch Hashem. El Teilín 6. No me castigues con furia. La letra del alefato de este Teilín es la Bab, el número 6. David compuso este Teilín cuando tuvo una terrible enfermedad que afectó a su cuerpo entero. Como era un hombre recto, aceptó su sufrimiento para aliviar su alma de la vergüenza del pecado. Es un salmo, un Teilín, para cuando estamos enfermos. La enfermedad es algo que nos puede acontecer.
Nos puede acontecer por pecados nuestros, nos puede acontecer por pecados ajenos, nos puede acontecer la enfermedad. Es parte de las pruebas que tenemos que vivir. Así que bueno, Elohim traiga sanidad para todos nosotros. Si alguno tiene o padece alguna enfermedad, este es un buen Tehilim para orarlo, para suplicarle al Eterno, que nos consuele, que nos traiga alivio a nuestros padecimientos. Pasuk 1. Para el director de música, en instrumentos de cuerda, sobre la octava, alabanza de David. El instrumento que se utiliza en este Tehilim son los Sheminim, Sheminis. Sheminis viene de 8. Shemón, octavo. Tienen 8 cuerdas estos instrumentos Sheminim. Añadido a las Nelijot que explicamos anteriormente, que era como un enjambre de abejas. El sonido de las Nejilot era como un... Entonces usaban las Nejilot con las Sheminí, que eran de cuerdas, como una lira. David, al componer este Tehilim, no pensó solamente en él mismo, sino que pensó en componer un Tehilim que sirviera a cualquier persona que estuviera en angustias o en enfermedad, incluso para la nación entera en el exilio. El objetivo de David se cumplió. Este Tehilim se ora en el Tajanún, el servicio de oración de Teshuvá. El Tajanún es la oración que hacen los hermanos de Yehudá cada vez que quieren pedir misericordia. Está comprendido muchas de las palabras que están en el profeta Daniel, cuando comienza diciendo, somos culpables, porque hemos transgredido, porque hemos pecado. El Neví Daniel en Babilonia reconoce el pecado de sus padres. Y en el Tajanú entonces se utiliza mucho ese rezo, y luego se utiliza este salmo, el Salmo 6, contra las enfermedades. Pasuk 2. Yahweh, no me reprendas con ira, ni me castigues con furia. Y este es un pedido que le hacemos al Eterno, cuando sabemos que estamos siendo castigados, una enfermedad, con un problema, con una situación que no podemos enfrentar. Le pedimos a Él, Yahweh, no me reprendas con ira, ni me castigues con furia. Castígame con amor, Adonai. Castígame con misericordia. Dame consuelos en medio de mi padecimiento. Empújame a pasar el padecimiento. Anímame y dame fuerzas para pasarlo. David acepta el castigo divino. Y esto es también parte de lo que nosotros debemos hacer. Aceptar el castigo divino. Reconocer que Adonai es justo y que su justicia exige que a veces debamos ser corregidos. Él sabía, David, que había pecado con Urías, que lo mandó matar. Sabía que había cometido pecados. Cuando ordenó hacer el censo, él sabía que había cometido pecados. Sabía que el Eterno es justo, como nosotros lo sabemos. Y en su estricta justicia, a los que son de él, los corrige, nos corrige. Y en su corrección le pedimos que lo haga con amor, con misericordia. No me reprendas con ira, Adonai, ni me castigues con furia. David acepta el castigo divino y declara que es merecido, pero implora que no sea castigado por completo en un instante. Si nosotros fuéramos castigados como merecemos, completamente en un instante, seríamos borrados de la faz de la tierra. Si Él, en un arrebato de ira divino, nos castigase como la muchedumbre de nuestros pecados lo merecen, seríamos borrados de la faz de la tierra. Por eso clamamos al Eterno y le decimos, Adonai, hazlo de a poco, castígame con amor, corrígeme con dulzura, como un padre corrige a sus hijos. Yahweh, no me reprendas con ira, ni me castigues con furia. En momentos de enfermedad, esta frase es muy buena.
David pide que sea lo suficientemente graduado para que pueda tolerar el sufrimiento. Podemos ver cómo algunas personas realmente tienen un sufrimiento que no pueden tolerar, que no pueden tolerar. Y nosotros le pedimos al Eterno que no nos castigue con furia, que no nos reprenda con ira, que haga un sufrimiento que podamos tolerar, paulatino, graduado. Y con esto estamos pidiéndole también por el futuro, por nuestro futuro, por nuestros últimos días, que el Eterno no nos reprenda con ira, ni nos castigue con furia, que sea graduado, paulatino, algo que podamos soportar. Pasuk Teres. Ten compasión de mí, Yahweh, que estoy sin fuerzas. Sáname, Yahweh, que me tiemblan los huesos. David en la cama, enfermo, estuvo 13 años enfermo. Le dice al Eterno, ten compasión de mí, Yahweh, que estoy sin fuerzas. Sáname, Yahweh, que me tiemblan los huesos. Todo mi ser tiembla de miedo. Y tú, Yahweh, ¿hasta cuándo? Ad Aná, ¿hasta cuándo, Adonai? ¿Hasta cuándo? El objetivo de tu castigo es que mi alma aprenda de sus errores. Y ahora estoy aterrorizado y he aprendido la lección. No es tan simple las cosas. El Eterno nos corrige, nos purifica. En Mishlei 18:14, Proverbios 18:14 dice, el ruaj del hombre puede sostenerlo en la enfermedad, pero el ruaj bajo, ¿quién puede soportarlo? Cuando desfallecen nuestras fuerzas, cuando el ruaj decae, cuando nosotros quedamos desválidos, casi ni fuerzas de orar tenemos. Y ahí le podemos clamar al Eterno y le decimos, ten compasión de mí, Yahweh, que estoy sin fuerzas, sáname, Yahweh, que me tiemblan los huesos. Baruch Hashem. Adana, ¿hasta cuándo, Donai? Líbrame por tu amor. Pasuk 5. Vuelve, Yahweh, rescata mi vida. Líbrame por tu amor. Vuelve, Yeshua, rescata mi vida. Líbrame por tu amor. La persona no se cura de sus enfermedades hasta que sus pecados son perdonados por completo. Adonai Yeshua nos perdona los pecados, pero parte del castigo queda por pasarlo. Se necesita una restitución, una purificación. Por eso a veces nos tocan pasar estos momentos, castigos, correcciones del Eterno. Vamos purificando nuestra vida de alguna manera para que el Eterno nos purifique. Y en esto doy testimonio de mi papá, Jorge, es una persona que está en el pacto desde el 8º día, desde el pueblo de Israel, pero toda su vida se la pasó pecando, completamente. Cada oportunidad que tuvo, pecó contra la Torá, contra los valores morales, pecó siempre. En este momento mi papá está postrado. Mi papá está tonto, quedó tonto. Ya no peca. No puede pecar. No peca. No peca ni de cuerpo, ni de acciones, ni de pensamientos. Quedó hecho un bebé. Así es como el Eterno purifica a una persona para que deje de pecar. Hermanos, nosotros no necesitamos llegar a este punto de perder la cordura, de perder la salud, de perderlo todo para ser buenos. Tenemos la oportunidad, con nuestra conciencia, con los cumplimientos de la voluntad del Eterno, con las palabras de Yeshua, de llegar a nuestros últimos días con dignidad. Es parte de nuestra vida, de nuestro camino, llegar a nuestros últimos días con dignidad. Y de esto se trata, seguir la voluntad del Eterno. Porque si el Eterno no tuviera misericordia de una persona, la hace morir malvada. Pero si tiene misericordia, lo doma tanto que queda hecho un bebé. Cuando el Eterno tiene misericordia de alguien, lo doma.
le trae todas estas purificaciones para que sus últimos días sean buenos. Nosotros tenemos la oportunidad hoy, ahora, de construir nuestra vida, de elegir nuestro camino, de alguna manera determinar nuestro final. Nosotros nos toca ahora seguir la voluntad del Eterno, con conciencia, con nuestra voluntad, evitando llegar a las correcciones, a los castigos. En Lucas, Gilel 5:23 dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados se te perdonan? O decir, levántate y anda. Yeshua nos enseña que las enfermedades son parte del pecado. El pecado trae enfermedad, el pecado trae muerte. No siempre, hermanos, no siempre. En el libro de Job, Job se defiende diciendo que él no tiene pecado. Y el Eterno lo defiende. Es toda una prueba. A veces son pruebas para que uno dé más fruto, como la poda de la vid. Se poda la vid y a través de la poda, la vid se direcciona para frutos de diferentes maneras. Cuando el Eterno te elige para que seas su servidor, te poda para que vos des más fruto, más abundante y de determinada calidad. Pero a veces el pecado trae enfermedad, trae muerte. Evitemos eso, hermanos. Hagamos teshuvá, arrepintámonos. Igual deberemos pasar el castigo, la corrección del Eterno, pero será menos doloroso, porque Él lo hará gradual para que lo podamos tolerar, para que lo podamos pasar. Pasuk 6. Que en la muerte no hay memoria de ti. En la fosa, ¿quién te alabará? El salmista le dice al Eterno, ¿de qué te sirve que yo muera? ¿De qué te sirve destruirme, Elohim? ¿Quién te alabará? Elohim no disfruta de la muerte del pecado. Elohim quiere que se arrepienta y viva. Y Yeshua nos dio testimonio de esta verdad del Eterno. Pasuk 7. Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de lágrimas mi cama. Riego mi almohada con mi llanto. Hermanos, hemos llegado a algunos de nosotros a este punto, cansado de gemir, inundar de lágrimas mi cama, mi almohada con mi llanto. Y le decimos al Eterno, Adonai Elohim, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David estuvo enfermo seriamente por 13 años. Cada día su cama debía ser cambiada 7 veces de su llanto, de su sudor, de su enfermedad. Le aconteció a causa del incidente de Bathsheba. 13 años enfermo después de su pecado, del pecado de mandar a morir a Urías, del pecado de adulterio con la esposa de Urías y tener hijos y mandarlo a morir. 13 años enfermo, arrepentido, gimiendo al Eterno y diciéndole, Adonai Elohim, ¿hasta cuándo este castigo? Por este castigo, por estos 13 años de enfermedad, se reveló su hijo. Su pueblo se unió a Absalón porque lo consideraban olvidado del Eterno. Pero él se arrepintió en la cama, sufriendo, llorando delante del Eterno. Y el Eterno lo perdonó. El Eterno lo perdonó y le devolvió el trono. Durante este tiempo sus enemigos lo atormentaron. Imagínense al rey 13 años enfermo en la cama, llorando, gimiendo, sabiendo que había pecado. Todos sus enemigos lo atormentaron, le decían, eres culpable, eres culpable. Y se preguntaban ellos mismos, ¿cuándo va a morir? ¿Cuándo va a morir el rey David? ¿Cuándo va a morir? Porque querían sus propias ganancias. Esto continuó hasta que David imploró piedad y desde su cama enfermo pudo levantarse a dar las instrucciones para la construcción del Beit Hamikdash. David clamó al Eterno por piedad. Tenemos los Teilín como ejemplo de esta piedad que David clamaba y pedía. Nos quedó un recuerdo muy bueno para nosotros, porque lo que en David se cumplió también se cumple en nosotros. Y también se cumplió en Yeshua. Y David enfermo, atormentado,
13 años enfermo, sabiendo que todo era merecido por su justo pecado, por su justo castigo, por el pecado, se levanta para construir el Beit Hamikdash. Y le da las instrucciones al profeta Natán, Gad, para que se la pasen a su hijo Shlomo cuando llegue la edad. Elohim le dio garantías para esta acción. Pasuk 8. Mis ojos están gastados de tanto sufrir. Se han envejecido por culpa de todos mis adversarios. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido por culpa de todos mis adversarios. Qué vida sufrida la del rey David. Qué vida sufrida. Rey y todo, lleno de enemigos, persecuciones, enfermedades, rebeliones. David sabía que sus enemigos no podrían haberlo dañado si él mismo con su pecado no se lo hubiese permitido. Por eso su enojo era hacia él mismo. Así somos nosotros, hermanos. El maligno está ahí con sus secuaces, con sus pulgas, intentando lastimarnos, pero no nos puede tocar. Hasta que nosotros pecamos y el Eterno vuelve su rostro contra nosotros. Y en ese momento, donde el Magén, Abraham, el escudo de Abraham, se nos es retirado, en ese momento somos vulnerables. El pecado nos deja vulnerables. Y el acusador llega para castigarnos. Nosotros con el pecado le abrimos la puerta al acusador. Le permitimos que nos ataque. Por eso el enojo de David era hacia él mismo, porque él le había abierto las puertas al mal. No es así con Yeshua. Yeshua no pecó. Yeshua cumplió en todo la voluntad del Eterno, porque Él es el Eterno hecho persona. Él sufrió por nosotros. Es un caso muy distinto a todos los demás. Tejiná, Pasuk 9. Apártense de mí, todos ustedes malhechores, que Yahweh ha escuchado mis sollozos. En medio de la enfermedad, David tiene la confianza plena en que el Eterno lo ha escuchado. Y le dice a todos aquellos que querían su muerte, todos aquellos que lo señalaban con dedo acusador, les dice: apártense de mí todos ustedes malhechores, que Yahweh ha escuchado mis sollozos. A veces nos puede pasar, espero que no, que estemos en una enfermedad y vemos cómo se empiezan a repartir nuestras vestiduras, cómo empiezan a querer quedarse con nuestras cosas. Y ahí, apártense de mí todos ustedes malhechores, que Yahweh ha escuchado mis sollozos. David lo compuso en pasado, ha escuchado. En realidad dice, en vez de decir que Yahweh ha escuchado mis sollozos, sí, dice, está en pasado, ha escuchado. Porque esta parte fue compuesta luego de ser sanado de su enfermedad. Lo terminó el Teilim cuando fue sanado, después de 13 años enfermo. Este Teilim es muy bueno para orar en enfermedad o angustia, porque expresa total confianza en ser escuchado. David dice que ha sido escuchado en virtud de sus lágrimas. Incluso cuando las puertas de las oraciones están cerradas, las puertas de las lágrimas. A veces el Eterno, en su castigo, puede cerrarnos la puerta de la oración, pero la de las lágrimas no la cierra nunca. Por eso una oración hecha con el corazón, a solas con Él, donde ponemos todo nuestro clamor, toda nuestra angustia, y termina en lágrimas, pidiéndole socorro, diciéndole: Adaná Elohim, ¿hasta cuándo? El Eterno la escucha, no se escucha, nunca cierra esa puerta. Algunos dicen que las lágrimas sustituyen las libaciones de agua de los sacrificios. Con los sacrificios se hacían libaciones de agua, se echaba agua. Nuestras lágrimas son esas libaciones de agua. Pasuk 10. Yahweh escucha mi ruego. Yahweh acepta mi oración. Una tejiná, ahí está escrito, tejiná, significa ruego. Ruego. Tefilá, oración. Tejiná, ruego. Debe ser oída por el Eterno.
mientras que una tefilá, oración, es aceptada. La tejiná es una oración personal que requiere intensa concentración. Es decir, la tejiná es superior a la tefilá. La tefilá es una oración que hacemos. La tejiná sale del corazón. Estamos completamente concentrados, a solas nosotros con Elohim. La tejiná sale de lo más profundo, es un clamor. La tefilá es una oración cotidiana. Se repite, uno tiene fórmulas, la hace siempre de una misma manera, puede cambiarle una cosa, puede cambiarle la otra. Se aprende de memoria la tefilá. La tejiná sale del alma. Tejiná. Nosotros, en un ejercicio cotidiano, hacemos tefilá. Oramos. Pero cuando clamamos al Eterno desde lo más profundo del corazón, se llama tejiná. La tefilá puede ser realizada con menos concentración. Es como un ejercicio. Uno hace tefilá. La tejiná sale del corazón, a solas con el Eterno. Pasuk 11. Avergonzados y muy confundidos quedarán todos mis enemigos. En un instante huirán abochornados. La confianza en el Eterno le hace a David dar esta profecía. Avergonzados y muy confundidos quedarán todos mis enemigos. En un instante huirán abochornados. La vergüenza de saber que estaban yendo contra Elohim, acusándolo a David como el acusador, creyendo que había perdido la protección del Eterno. Huirán abochornados. Cuando recupere mi salud, dice David, mis enemigos que esperaban mi muerte serán avergonzados y confundidos. Volverán a hacer las paces conmigo. En ese momento se avergonzarán en mi presencia, pero los perdonaré y no mencionaré sus deseos. El pecador tiene dos opciones: avergonzarse un breve momento y pedir disculpas, o avergonzarse por mucho tiempo en castigo. Hermanos, a veces en debilidad nos damos cuenta quién nos odia, porque nos pega en el piso. Aprovecha ese momento de debilidad para lastimarnos. Pero el Eterno, si clamamos a Él, si hacemos tejiná, si desde lo más profundo de nosotros le pedimos perdón y volvemos a Él y le pedimos que sea gradual en su castigo y le pedimos que tenga misericordia a nosotros, que se levante y nos libere, nos liberará. El que nos liberó de Egipto nos liberará de la enfermedad. Y entonces aquellos enemigos que esperaban nuestra muerte serán abochornados y confundidos. Y nosotros los perdonaremos. Y no le tendremos en cuenta ese pecado. No le tendremos en cuenta ese pecado. No seremos resentidos. No guardaremos rencor. Baruch Hashem. Aquí tenemos el Teilim 6. Baruch Hashem. Ahí lo dejé de compartir. Bendito sea el Eterno. Ahora voy a proceder a pasar el Teilim 6. Es cortito. Como vieron, fueron 11 pasukim. Son pasukim simples. Es decir, no hay una sabiduría escondida, difícil de entender. Es algo simple. Es el clamor de una persona que está enferma, que está en angustia, que está oprimida. Y como tal, nos podemos adueñar del Teilim 6, hacerlo parte nuestra. Esperemos no tener que vivir momentos de angustia, de enfermedad, pero suceden, acontecen, ya sea por nosotros, ya sea por un ser querido, acontece. Voy a pasar a pasarlo un videito, una canción del Teilim 6 para escucharlo en hebreo. Y si alguien quiere levantar la mano y decir algo, o pedir por salud, o decir algo acerca de un testimonio sobre una enfermedad, o cualquier cosa que quiera decir, es bienvenido y se le dará un tiempito. Y después comenzamos de vuelta con el Teilim 7. Baruch Hashem. Lo mismo voy a estar en la página de YouTube, voy a ver si hay algún comentario. Bendito
sea el Eterno. Procedo a compartir la pantalla. Adonai al be'avetadov yeheni, al b'chamatcha teyasereni, honeni Adonai ki yom lalavi, lefaeni Adonai ki nibhalu atzavai, ve'nafshi nibala me'od, ve'ata Adonai admatai, shuva Adonai chaletza nafshi, הושירני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשאול מיוד אליי. גרתי בהנחתי, אסתר בכל הימים דעתי, ודיברתי אספי המסר, ששם יקרא שרדי, עמקה בכל צורריי. סור ממני, פועל העוול, כי שמע אדוני כל בכי. שמע אדוני תפילתי, אדוני תפילתי, יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי. ישובו יבושו